acá, vamos a ver mecanismos de detección e identificación entonces, o herramientas que son utilizadas para la detección e identificación de microorganismos, pero herramientas de tipo molecular, que es lo que nosotros hemos estado hablando durante todo este semestre. Ustedes ya más o menos han visto, ¿ya? Que hay varias herramientas que pueden ser utilizadas para la identificación y la detección de microorganismos. La que le va a llegar más rápido a la mente va a ser, no sé, pues, PCR, ¿cierto? Y PCR en la actualidad es una de las metodologías, una de las técnicas más utilizadas o más ampliamente utilizadas a nivel global, acá en nuestro país también. Ya no solamente es un recurso que las clínicas o que los centros no sé, más sofisticados utilicen, sino que ya muchos de los hospitales públicos, los hospitales grandes, por ejemplo, cuentan con termocicladores no solamente de punto final, sino termocicladores en tiempo real, eh, que facilitan entonces el diagnóstico de muchos microorganismos que son como de tipo fastidioso, que cuesta mucho aislar o identificar, o inclusive para aquellas muestras que requieren un diagnóstico rápido. No sé, se pueden pensar, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo o ciertos, qué sé yo, hemocultivos, eh, que requieren entonces para el manejo del paciente de un diagnóstico precoz. Entonces, veamos cuáles van a ser los objetivos de esta clase, que esto lo aprendí en mis cursos de pedagogía para ser un mejor profesor. Los objetivos son conocer las principales especies de microorganismos que se detectan por los métodos moleculares, identificar ventajas y desventajas de utilizar estos métodos, diferenciar entre organismos para los cuales existen métodos comerciales estandarizados, de aquellos para los cuales ya todavía se están desarrollando técnicas, qué sé yo, de laboratorio in-house, enumerar algunos genes asociados, qué sé yo, a la resistencia o mecanismos moleculares de virulencia, comparar y contrastar métodos moleculares, de tipificación, porque también se utiliza las técnicas moleculares como un método de diferenciar cepas que podrían estar relacionadas, por ejemplo, con un origen clonal, eso significa que provienen de un único cepa mutante y que son el origen, por ejemplo, de un brote epidémico, cuando se aíslan de distintos pacientes. Entonces podemos asignar muestras que provienen de varios pacientes, qué sé yo, a un único origen y por lo tanto asignar un brote epidémico. Explicar también el valor de los controles, especialmente durante la amplificación por PCR. Y eso es importante porque la amplificación por PCR tiene dos cosas, es muy sensible, pero también a la vez es muy fácil de inhibir. Entonces, hay elementos en la sangre, por ejemplo, la lactoferrina o la hemoglobina, que pueden inhibir la reacción de PCR y podríamos estar entregando entonces falsos negativos. Veamos. Hay cosas que son preanalíticas, preinstrumentales, ustedes saben. Y una de las etapas más importantes de las etapas, qué sé yo, preanalíticas, es la recolección y la preparación de la muestra. Entonces, no es lo mismo muestras que son para, por ejemplo, diagnóstico microbiológico convencional, que muestras que van a ir destinadas al laboratorio de biología molecular. La principal diferencia está en que para el diagnóstico convencional se requiere que el microorganismo permanezca viable, permanezca vivo, porque necesita ser aislado en medios de cultivo, crecer y seguir la rutina normal del laboratorio. Para técnicas moleculares no es necesario que esté vivo, pero sí necesitamos que el microorganismo mantenga una cierta integridad estructural, principalmente en sus ácidos nucleicos, o en sus proteínas, dependiendo de cuál es la técnica molecular que se va a utilizar para su identificación. Entonces, normalmente existen ciertos medios de transporte que permiten mantener entonces la integridad dependiendo del tipo de procesamiento al cual se va a someter la muestra. Vamos a hablar acerca de los controles de calidad, la selección de secuencias blancos, vamos a hablar acerca de la detección molecular de organismos de tipos patógenos, eh, de algunos tractos. Los principales son el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y el tracto geniturinario. Vamos a hablar un poco acerca de resistencia antimicrobiana y la genotipificación. ¿Ya? Preparación de muestra. Entonces, considerar el tipo de espécimen. Eso es importante porque no va a ser lo mismo si el espécimen son, como dice ahí, heces, plasma, líquido cefalorraquídeo. Los volúmenes son muy diferentes, ¿ya? Del líquido cefalorraquídeo solamente son unas cuantas gotitas las que se obtienen. En cambio, de ese se puede obtener una gran cantidad y muchas veces hay que filtrarlo y hay que sedimentarlo para concentrar eh, los microorganismos o los ácidos nucleicos que podrían llegar a obtenerse desde ese tipo de muestra. Entonces,
mm, no es lo mismo. Y los medios de cultivo, entonces, o sea, y los medios de transporte que se utilicen tampoco van a ser lo mismo. Se requieren procedimientos rigurosos en la homogenización que permitan entonces penetrar las paredes celulares. ¿A qué se refiere esto? A que durante el procesamiento de las muestras se deben romper las estructuras, las envolturas celulares, ya sea de bacteria o de virus, para que se vacíe su contenido interior del citoplasma hacia el exterior y llegar y tener acceso entonces a los ácidos nucleicos que se encuentran en el interior del microorganismo. Entonces no es lo mismo la homogenización que la lisis, que la ruptura celular. Y muchas veces los bufferes que vienen en los kits diagnósticos eh, hacen estas dos etapas en un solo paso, ¿ya? Que es de lisis y homogenización, y por lo tanto hay que tener harto cuidado respecto del pH al que se mantienen, la temperatura a la que se mantienen, porque muchas veces contienen SDS, y ustedes van a ver, cuando hace frío, en la noche hizo frío al día siguiente, a veces uno de los buffers se encuentra precipitado. ¿Ya? En el fondo del buffer, del casco del buffer está el SDS, y lo que hay que hacer es entibiarlo un poquito, puede ser por ejemplo en un baño termorregulado, o agitarlo. Bueno, agitarlo primero, si no se disuelve bien, entibiarlo un poquito en un baño termorregulado antes de utilizarlo. Hay que considerar también el número de microorganismos de la muestra, porque dependiendo del origen de esta puede venir con mayor o menor carga microbiana, y el tipo entonces de aislamiento de ese nucleico va a cambiar. Para muchas técnicas entonces la mayoría son de PCR, y muchas veces la muestra contiene entonces ciertos inhibidores, por ejemplo los polisacáridos. Entonces, la mayoría de los buffers que vienen con los kits diagnósticos traen entonces elementos que permiten deshacernos o inactivar aquellos inhibidores. Otro tipo de microorganismos que son muy frecuentemente identificados mediante estas clínicas moleculares son los virus. Nosotros ya vimos que en esta pandemia de coronavirus eh, se hace mucha biología molecular para su identificación, y los virus son complejos respecto de su estructura, puede ser difícil de romper, pero los que son más complejos son los virus cuyo material genético es RNA, porque nosotros ya sabemos que el RNA es bastante lábil, es bastante susceptible a la degradación, simplemente porque está en una fase acuosa. Entonces, los medios de transporte para muestras donde se van a identificar virus deben ser los apropiados, deben ser los que indica el fabricante del método. Entonces, una de las formas más comunes de tomar muestras, de obtener las muestras, por ejemplo, para virus, por ejemplo, respiratorios, son estos escobillados que se llaman los swabs, ¿ya? Estos escobillados, entonces, que pueden ser con una escobillita que traen unos pelitos muy pequeños, pues, que pueden ser plásticos, o que pueden ser de alginato de calcio, que pueden ser de dracón, que es como un, es un algodón hidrofóbico, y estos normalmente se deben colocar dentro de un tubito de transporte. Y ese tubito de transporte va a contener entonces el buffer y los medios apropiados para mantener viable los elementos que nosotros requerimos al interior. No es necesario que el microorganismo se mantenga viable, pero sí es necesario que se mantenga viable su ácido nucleico, en el caso en que la técnica posterior sea el PCR. Hay algunos otros microorganismos que también son complicados, no solamente los virus, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, porque como es un microorganismo, un microaerófilo, muchas veces se degrada fácilmente en presencia de oxígeno, de manera de que los medios de transporte en los cuales debe llevarse la muestra debe estar alejado del oxígeno. Entonces muchas veces esos buffers contienen agentes reductores que permiten o que viabilizan mejor la, la obtención del material genético posterior en el laboratorio. La mayoría, entonces, como les digo, de los kits diagnósticos incluyen el buffer en el cual se van a suspender las muestras, y también se pueden comprar los medios de transporte compatibles con el tipo de diagnóstico que se va a realizar. Muchas veces se pueden comprar por tipo de muestra, por ejemplo, de tipo respiratorio, o de tipo, qué sé yo, para sangre o para heces, y que diga apto para biología molecular posteriormente, con identificación, qué sé yo, de ácidos nucleicos de DNA y RNA, muchas veces
dice solamente DNA, no tiene que seguir los inhibidores de RNasas. Está pasando el camión de basura por acá. ¿Lo escuchan? Sí, profe. Sí. Vamos a esperar unos minutitos porque hacen estos ruidos. Como cuando los perros se ponen a ladrar. Se ponen a tocar la campanita y eso suena como a 2 pasos de distancia. Oye, chiquillos, ¿sabes que me acabo de dar cuenta que no estoy grabando? Pero por lo menos yo no puse a grabar. Hay una compañera grabando eso, sí. ¿Sí? Profe, Ah, yo, ya, qué bueno. ¿Sí? Ah, ya. Qué bueno. Ya. Volvamos entonces a la presentación. Estábamos, ya, yo les estaba contando entonces que ustedes mismos tienen que, cuando reciban las muestras, que son para el diagnóstico de un determinado microorganismo proveniente de una determinada muestra, o sea, de un determinado líquido de un origen, tienen que tener la precaución de recibirla solo si viene en el medio de transporte apropiado. Ustedes dentro de su laboratorio van a tener un protocolo. Lo mismo que pasa con, por ejemplo, los tubitos de sangre, el morado es para una cosa, el rojo para otra, van a tener que tener esa precaución, porque luego, si reciben la muestra y después se dan cuenta de que no les sirve para el diagnóstico que tienen que hacer y tienen que estar llamando al servicio clínico, ustedes van a quedar mal, van a quedar como tontos. Y las enfermeras luego se van a estar riendo, y eso no es posible, ¿ya? Entonces, les mencionaba, una de las metodologías de obtención entonces de muestras, principalmente para virus respiratorio y para otros microorganismos que son de tracto respiratorio, es este escobillado nasofaríngeo. No sé si a alguno de ustedes les tocó que le hicieran un escobillado nasofaríngeo. A mí me tocó. Yo tuve que hacerme una técnica PCR. ¿Le tocó a alguno de ustedes o no? Que le hicieran este escobillado. Nadie. Ahí estuvo con un posible COVID durante estos 3 años de pandemia. Bueno, les contaré que se siente como si se metieran una escobilla hasta el cerebro, porque aquí, como les voy a mostrar en este video, un video de una revista bien prestigiosa, así que lo que van a mostrar es bastante real, donde el procedimiento normalmente debiese hacerse así, sujetar la cabeza del paciente, porque uno, al sentir esa escobillita ingresando por la nariz, tiende a echar la cabeza hacia atrás. Estas personas se golpean en la cabeza o no se toma bien la muestra. Esta escobillita tiene un largo de unos 12 centímetros y debe penetrar hasta muy adentro. Ya vieron ustedes en la imagen, hasta la nasofaringe. Y es bastante molesto para las personas que reciben esta escobillita. Es bastante molesto, hace estornudar y muchas veces duele. Y dependiendo del tabique, porque hay personas que tienen el tabique raro, no necesariamente deformado, sino que raro, al ir entrando esta almohadillita de dragón, choca y afortunadamente flexible, pero muchas veces sale sangre, ¿ya? Te dicen, no se mueva, si sale sangre es su culpa, pero estas personas ya se vuelven un poco más brutos de estar tomando tantas muestras durante todos los días que ya luego no tienen tanto cuidado de introducirla. Esa es la mejor manera entonces de obtener muestras, ya que se concentra mucho el virus, y en general los virus respiratorios, en esa parte de la nasofaringe, acá, donde está esta pelucita negra. En esta parte se concentra mucha carga viral, entonces esa es una muy buena muestra. Posteriormente, este cotoncito, que es donde se obtuvo entonces gran cantidad de material mucoso y donde debe haber muchos virus, se debe introducir dentro del tubo apropiado. En este caso que se está mostrando es un sistema de BDL para diagnóstico, de BD, que tiene acá un medio de transporte, ¿ya? Y en este medio de transporte entonces se van a conservar o se va a estabilizar la, lo que se esté llevando. Lo que se está utilizando hoy día es más parecido a lo que está acá abajo,
estos tubitos donde el medio de transporte no es un gel, sino más bien es con un tipo líquido, donde se estabiliza principalmente los ácidos nucleicos, el RNA, que es bastante lábil. Se mantienen entonces las muestras para que sean llevadas hacia el laboratorio. Normalmente estos palitos se quiebran acá en este punto y el palito que contenía la muestra queda al interior del tubo. Entonces, durante el transporte sigue eliminando entonces el material que se recogió desde la nasofaringe hacia el medio de transporte, lo que facilita u optimiza el rendimiento de las técnicas posteriores. Eh, Posteriormente, entonces, normalmente ya se encuentra bastante automatizada la manera en que se hace la extracción de los ácidos nucleicos. Recuerden ustedes que la técnica que nosotros utilizamos para hacer el PCR de COVID en el laboratorio, en el paso práctico, ni siquiera requería un paso de extracción de ácidos nucleicos, sino que traía un buffer que dentro del mismo pocillo donde se llevaba a cabo la reacción de PCR, se hacía previamente la lisis y homogeneización de la muestra. No sé si se acuerdan de eso, de ese paso. ¿Lo recuerdan o no? Ay, me dice nada, ¿están todos durmiendo? Y es que está acá, hay 16 de ustedes, y ninguno se acuerda. Sí, profe, Los voy yo a sí. tener que, sí, los voy a tener que pedir que hagan un informe entonces de ese paso práctico, de ese laboratorio, para que se acuerden. Entonces, dependiendo del kit que se compre, ese kit de KIAGEM, que es el que nosotros utilizamos, tenía esa ventaja que hacía en un solo paso todo el proceso, desde la extracción de ácido nucleico, el RNA, hasta la amplificación por PCR y también utilizaba los controles que luego vamos a hablar. Otros kits únicamente hacen el PCR y requieren de una extracción de ácidos nucleicos previa. Y para la extracción de ácidos nucleicos previo, ya no se están utilizando los métodos manuales como los que vimos, por ejemplo, en el laboratorio. Nosotros vimos eso en el laboratorio para que ustedes conocieran la mayoría de esas metodologías, por ejemplo, la extracción mediante fenol, la extracción mediante trisol. Pero también hubo otra técnica que vimos que era la utilización de columnas. ¿Ya? No sé si recuerdan estas columnitas que en el fondo de esta columnita, como se ve acá, hay una membrana que retiene los ácidos nucleicos a un cierto pH y cuando se encuentran precipitados. Entonces, en la mayoría de los lugares ya se están utilizando principalmente este tipo de herramientas. Las columnas, que son mucho más limpios, mucho más rápidos y mucho más confiables porque se limita un poco más el factor del error humano. ¿Ya? Y una manera ya de limitar al mínimo el error humano es automatizar completamente la extracción de ácido nucleico mediante robot. ¿Ya? Este de acá, a la derecha, como lo ven ustedes, es un robot en donde se van cargando simplemente el medio de transporte en cada una de estas copas y el robot va a ir extrayendo, haciendo la extracción automática de los ácidos nucleicos y los va a ir después depositando en unos tubitos para que se haga los siguientes pasos. Inclusive hay otros equipos que todavía más sofisticados donde el robot, después de hacer la extracción automática, tiene un brazo que va a ir colocando las muestras después en las placas donde se va a realizar la reacción de PCR y automáticamente va a colocar la placa de PCR en el termociclador y sin tocar nada, sin mediar manipulación humana y va a entregar entonces los resultados. ¿Ya? Ese grado de automatización aún no lo tenemos en nuestro país, pero lo más probable es que llegue dentro de los siguientes, en el futuro cercano, dentro de los siguientes 5 años ya vamos a tener ese tipo de laboratorios montados, no solamente en las clínicas, sino que también en los hospitales grandes de nuestro país, de Santiago principalmente, y en los hospitales regionales en regiones. Bueno, eso era respecto, por ejemplo, de la clínica de PCR en tiempo real, pero hay otras técnicas que también son mediante amplificación por PCR de punto final, pero que son mucho más específicas o que son en múltiplex, que nos permiten entonces identificar un número más o menos importante de fragmentos de productos de amplificación de una sola muestra.
Pero para poder identificarla en un gel de agarosa es complicado, ¿ya? Cuando aparecen muchas bandas, y sobre todo si son de tamaños similares, no, los geles de agarosa normales no son muy capaces de discriminarlo. Y para ello existen estas otras herramientas que, por ejemplo, el Multi-Acid, de ahí viene el nombre, es un equipo de Shimatsu que es bastante robusto. Y lo que hace acá en estas plaquitas es que se cargan en placas de 96 pocillos las reacciones de PCR. Entonces, en cada pocillo va un paciente, por ejemplo. Y posteriormente el robot, pues esto está automatizado, va colocando, después de hacer el PCR, va a ir colocando cada uno de los productos de PCR acá, que son unos capilares. Y en estos capilares se va a hacer entonces la electroforesis, la agarosa, pero capilar. Y lo que va a ir haciendo el equipo es ir detectando entonces, porque también se tiene que colocar un cromóforo, como por ejemplo el Red Gel o el Cyberbeam o bromuro de vidrio. Va a ir detectando entonces el paso a través del capilar de los productos de PCR que fluorescen y van a aparecer estos pics que están acá. ¿Ya? Van a ir apareciendo, los pics que van a ir apareciendo primero, obviamente van a ser los de los productos PCR más pequeños y después van a ir apareciendo los productos más grandes. Y así, observen ustedes, puede detectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de pics, es decir, un montón de productos de PCR en una sola corrida electroforética. Y esto el equipo lo hace automáticamente desde 96 pocillos y en menos de una mañana tenemos una cantidad importante de muestras ya analizadas y con varios productos PCR analizados. El equipo además, bueno, hay que ponerle un estándar de peso molecular, como vemos acá, él es capaz entonces de detectar estos estándares de peso molecular, ajustar entonces las corridas y nos puede decir exactamente cuánto pesa cada uno de los pics que el equipo fue capaz de detectar. Esto se hace entonces principalmente para hacer genotipificación y búsqueda de orígenes clonales, ya en técnicas de epidemiología molecular. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata eso. Pero para que ustedes conozcan entonces estas técnicas que nos permiten entonces visualizar en un solo capilar muchos productos de PCR de punto final sin la necesidad de hacer un PCR en tiempo real y con bastante eficacia. Ya estos equipos obviamente no son baratos, pero ya están disponibles. Hay varios puestos en nuestro país. ¿Ya? Allá en Valdivia teníamos uno. Seguimos hablando de la recolección de la muestra. Entonces, es muy importante preservar entonces la viabilidad e integridad, no del microorganismo para las químicas moleculares, pero sí de los ácidos nucleicos o de las proteínas si se van a utilizar técnicas de proteómica. Hay que evitar la contaminación de las muestras y esto es bastante importante en técnicas moleculares porque son muy sensibles. Y la contaminación, por pequeña que sea, nos va a estar entregando un falso positivo. Es importante entonces tener presente los sitios de recolección y el tipo de muestra que va a llegar. Muestras de sangre, qué sé yo. Recuerden que contiene elementos inhibidores como la hemoglobina, la lactoferrina, las muestras de orina. Tienen volúmenes mucho más grandes, probablemente haya que concentrar. Tejidos, qué sé yo, dependiendo de dónde provienen. El esputo también contiene ciertos inhibidores, entonces dependiendo del tipo de microorganismo que se quiera aislar, se deben utilizar ciertos elementos para neutralizar. Hay que, el uso de equipos tiene que ser el apropiado. Por ejemplo, hay ciertos anticoagulantes que también inhiben la reacción de la polimerasa en cadena. Y la utilización de las varillitas de escobillado es bastante importante porque en un principio se estaban utilizando estos swaps de dracón o de alginato de calcio, que en realidad no raspaban mucho y por lo tanto no se obtenía mucha celularidad en la muestra. Entonces empezaron a usar estas escobillitas que sí raspan y por lo tanto liberan células desde la nasofaringe y entonces por lo tanto hay mucha más células que lo que ayuda a la precipitación de ácido nucleico. Y los kits comerciales entonces utilizar los medios que ellos recomiendan. ¿Ya? Hay que leer bastante bien primero los prospectos para estar seguro de qué es lo que se está haciendo. ¿Cuáles podrían ser los criterios de selección para montar una técnica molecular? Las técnicas moleculares son más caras, son bastante más caras que las técnicas tradicionales o las convencionales. Entonces, una de las principales razones por las cuales se montan en un laboratorio cualquiera
es para aquellos microorganismos que son fastidiosos. ¿Qué significa fastidioso? Que son difíciles de hacer el aislamiento primario o simplemente no se puede hacer el aislamiento primario, ya no crecen en medio, como por ejemplo los micoplasmas, ¿ya? Otros microorganismos como por ejemplo el Mycobacterium, quizás no es difícil aislarlo, pero se demora mucho. Recuerden ustedes que estas bacterias se dividen cada 24 horas, entre cada 18 a 24 horas, y por lo tanto pueden pasar 20 a 30 días desde el aislamiento primario hasta que se obtienen colonias visibles. Entonces, el diagnóstico de tuberculosis se hace muy tardío mediante los métodos convencionales. ¿Ya? En cambio, un PCR puede entregar durante el día un diagnóstico rápido. ¿Ya? Otros microorganismos como micoplasma, ureaplasma, qué sé yo, que son microorganismos que no se aíslan en medio de cultivo, también son susceptibles de ser, eh, de ser utilizados para las técnicas moleculares. Otros criterios son aquellos microorganismos que son peligrosos y que no conviene tener sus cultivos en los laboratorios, ya como histoplasmas, coccidioides, VIH, ébola, anta, qué sé yo. Esos microorganismos es mejor inactivarlos desde un principio, mantener únicamente sus ácidos nucleicos viables y llevarlos al laboratorio para hacer el diagnóstico molecular. Otro, también cuando no existen métodos de identificación confiable, principalmente los virus, que es muy difícil en cultivo, por ejemplo, en cultivo celular se puede observar daño citopático, pero el daño citopático es bastante generalizado, ¿no? No permite la diferenciación muy precisa del tipo de virus. Entonces, para la gran mayoría de virus, técnicas moleculares son las más apropiadas. Y también aquellas muestras que requieren un gran volumen de muestras, por ejemplo, abscesos grandes, por ejemplo, cuando hay infección con estafilococcus, con Streptococcus pyogenes, abscesos cerebrales que son bastante grandes, bien purulentos, pero muy poca bacteria adentro, entonces deben concentrarse. Para otros organismos como Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis también, las muestras entonces a veces son muy escasas, por el contrario, y es difícil entonces su manipulación en el laboratorio y se pueden perder dentro del medio de transporte. Acá les tengo un resumen de aquellos métodos que ya han sido aprobados por la FDA, ¿ya? Para el diagnóstico de microorganismos en seres humanos. Si fijan ustedes, muchos de ellos son virus, ¿ya? Hepatitis C, virus VIH, varios tipos de VIH, más hepatitis, virus del polioma, algunas bacterias, acá, Chlamydia trachomatis, Neisseria, qué sé yo, que son más bien bacterias de tipo fastidiosa, que son o muy difíciles de cultivar en el cultivo primario, o que simplemente no se pueden cultivar en laboratorio. Entonces, para ellos existen ya varias técnicas, qué sé yo, la mayoría de ellas basadas en algún tipo de PCR, ¿ya? Por ejemplo, los PCR, qué sé yo, que son a una sola temperatura. La mayoría, la mayoría de ellos terminan en PCR, ¿ya? De alguna forma. PCR que se combinan con otras técnicas, como por ejemplo el RFLP o métodos isotérmicos y PCR general para todo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estar precavidos de que cuando estén a trabajar en laboratorios de diagnóstico, van a tener que estar enfrentándose a técnicas moleculares para el diagnóstico de muchos de los microorganismos que están llegando. Y acá hay una lista de los principales microorganismos que se están detectando por métodos moleculares acá en nuestro país, ¿ya? Bacillus anthracis, Candida albicans, Clostridium, Escherichia coli, pero los patotipos, pseudomonas, cuando provienen, por ejemplo, de infecciones que son bastante complicadas, principalmente las intrahospitalarias, Mycobacterium y Staphylococcus mediante técnicas moleculares. También aquellos microorganismos que son, por ejemplo, de alta importancia epidemiológica, como los estafilococos, inclusive también los enterococos vancomicina resistentes. Y ahí vamos a ver que también hay técnicas moleculares para identificar la presencia de genes que les prodigan resistencia a antibióticos. Entonces, las aplicaciones de estas técnicas son principalmente que identifican de manera muy rápida microorganismos. La detección y análisis de los genes, esta es la otra etapa.
uno de los problemas principales con la detección molecular es su alta sensibilidad, ¿ya? Y digo que eso es un problema, o sea, no debiese ser un problema que sea muy, muy sensible. Nos permite hacer la identificación rápidamente. El problema es cuando puede que no tenga una significancia clínica, ¿ya? Veamos. La clínica de PCR y otros métodos de amplificación son extremadamente sensibles, pero también son muy específicos. Pero ¿cuál es el problema que sean tan sensibles? Que van a estar detectando la presencia de ácido nucleico a veces semanas e inclusive meses después de que la infección pasó, porque van a estar detectando el ácido nucleico de microorganismos vivos y también de aquellos que están muertos, ¿ya? Entonces, por ello deben hacerse controles de la técnica. Los controles que ustedes ya conocen, los que mejor conocen, son el control positivo en un PCR y el control negativo, ¿ya? Control positivo, entonces, o control, también se pueden hacer controles de sensibilidad. Recuerden que el control positivo es contaminar uno de los tubitos con templado, que nosotros sabemos que tiene que amplificar, para cerciorarnos de que la mezcla de PCR que nosotros preparamos está bien hecha y es capaz entonces de producir productos de amplificación, ¿cierto? Pero muchas veces lo que se requiere es determinar si en la muestra se puede identificar cantidades muy escasas de material genético. Y para ello se pueden utilizar controles de sensibilidad donde se ponen cantidades muy pequeñas del templado, cuantificado, ¿ya? Por otro lado está el control negativo, ¿cierto? Nosotros siempre que hacemos un PCR necesariamente debemos colocar un control positivo y un control negativo. Y este control negativo va a validar los resultados porque nos va a estar indicando que no hay contaminación, ¿cierto? Y luego hay controles de amplificación con algún templado omnipresente no relacionado con el microorganismo blanco. Y eso vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, con lo que nosotros ya vimos cuando hicimos el diagnóstico de COVID en el laboratorio, donde utilizamos ciertos controles de amplificación que eran internos. Y estos controles internos son muy necesarios, sobre todo en el diagnóstico clínico para seres humanos, ¿ya? Se requieren entonces estos controles internos para validar las reacciones de PCR y los resultados para entregarlos como positivos y negativos y evitar los falsos positivos y también los falsos negativos. No sé si se acuerdan ustedes que habían ciertos controles internos que se colocaron durante el procedimiento de las muestras cuando hicimos el diagnóstico de COVID. Pero vamos viendo que hay varios tipos de estos controles internos. Recuerden ustedes que nosotros colocamos dos. En términos generales, son dos tipos de controles internos, ¿ya? Los homólogos y los heterólogos. Los homólogos son aquellos controles internos que van a amplificar con los mismos partidores, ¿ya?, que se utilizan para detectar la secuencia target. La secuencia target es lo que nosotros queremos identificar. En el caso del SARS-CoV-2 era el gen que codifica la proteína N, ¿cierto? Entonces, un control homólogo interno amplificaría con los mismos partidores de la proteína N. Y por eso siempre los controles homólogos son extrínsecos. Extrínsecos significa que nosotros debemos añadirlo a la reacción, ¿ya? Entonces, un homólogo extrínseco es un fragmento de ácido nucleico que se añade a la reacción, que va a amplificarse con los mismos partidores que se utilizan para el target y por lo tanto debe de alguna manera ser diferenciado. Ya sea porque tiene un tamaño más pequeño o porque el fluoróforo va a ser el mismo. Tiene que ser de un tamaño más pequeño, ¿ya? Tiene que haber una forma de diferenciarse. Luego vienen los controles heterólogos. Y el heterólogo puede ser extrínseco, es decir, que lo añadimos a la muestra, o este control interno heterólogo se encuentra ya presente en la muestra. ¿A qué me refiero con esto? El heterólogo no va a utilizar los mismos partidores que el target, sino que va a ser un juego de partidores diferentes, por eso es heterólogo.
Si es extrínseco, significa que debemos añadir la secuencia blanco, que va a ser amplificada con este juego nuevo de partidores. ¿Ya? En cambio, el heterólogo intrínseco van a ser un juego de partidores diferente del del target, pero que van a amplificar algo que ya está en la muestra. Por ejemplo, DNA humano o RNA humano, en el caso de una muestra de cerebro de diagnóstico humano. Entonces, una muestra bien tomada, un escobillado, por ejemplo, nasofaringeo bien tomado, que trae harta celularidad, va a contener mucho material genético humano. Y por lo tanto, dentro de esa muestra no solamente van a estar los targets virales, sino que van a haber targets intrínsecos, donde se van a utilizar normalmente genes housekeeping, genes que están siempre presentes, con partidores heterólogos, es decir, que no están sobre el blanco. Entonces, estas son las principales 3 tipos de controles internos. Entonces, cuando nosotros hicimos el laboratorio de diagnóstico de SARS-CoV-2, utilizamos 2 controles. Recuerden ustedes. Uno que se llamaba Human Sampling IC, ese IC es de Internal Control, y RNA IC Template Plus Assay. ¿Ya? Estos eran los 2 controles internos que utilizamos. Entonces, yo en la prueba les podría preguntar, ¿qué tipo de control es este? El RNA IC Template. Si es un homólogo extrínseco, si es un heterólogo intrínseco, ¿qué será? ¿Ya? Acá estos 2 tipos de controles. Estos son los controles internos de reacción. Y en los equipos Applied Biosystems normalmente se coloca este otro control, el ROX, que es un control pasivo, que más tiene que ver con la carga. ¿Ya? Es otra cosa. Entonces, eso, chiquillos, para que ustedes mismos lo piensen, lo mediten y luego me digan en la prueba. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de controles cada una vez? Profe, me perdí. ¿En qué te perdiste? Mira, De que ya tenemos los controles homólogos que son extrínsecos, pero ya los heterólogos, entre el extrínseco e intrínseco, me perdí como en su ¿a qué se diana, refiere? entre los partidores. Ya, mira, homólogo significa que son los mismos partidores del target. ¿Ya? Para bajarlo a la realidad, serían los mismos partidores del gen que codifica para N de SARS-CoV-2. ¿Sí? Pero son más pequeños. Ya. Como es extrínseco, nosotros tenemos que añadirlo, el blanco. Entonces tiene que haber una forma de diferenciarlo. Puede ser más pequeño o puede ser más grande. ¿Ya? Pero tiene que haber una forma de diferenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos controlando aquí? Que los partidores sí están amplificando lo que nosotros esperamos que amplifiquen. O sí están funcionando. ¿Ya? Entonces, cuando se utilizan un control interno homólogo, siempre es extrínseco, tiene que añadirse. Eso se refiere a extrínseco. Por acá tenemos los heterólogos. Y heterólogo significa juego de partidores diferentes del que se utiliza para el diagnóstico de lo que estamos buscando. Es decir, partidores que no van a ir hacia el genes del virus, en este caso, o de la bacteria, sino que van a ser controles que van a estar controlando otra cosa. Si es extrínseco, hay que añadirlo. ¿Ya? Puede ser también un trozo de templado, puede ser un fragmento de RNA, puede ser un fragmento de DNA, que se va a amplificar con partidores diferentes de estos de acá. Y si es intrínseco, puede ser, por ejemplo, el gen de la betactina humana, que se va a amplificar, obviamente, con partidores heterólogos, es decir, son diferentes de los del target, porque si van a estar amplificando la betactina humana, es de humano, por no es de virus. Y ese gen de la betactina humana ya se encuentra en la muestra, porque en la muestra va a venir células contaminadas o contagiadas con el virus. Entonces ya va a estar presente en la muestra. Y por eso es intrínseco, no hay que añadirlo. No hay que añadir el control. Lo único que hay que añadir son los partidores. A eso me refiero con añadido. Intrínseco no se añade el control, solo los partidores. En el extrínseco se añaden tanto los partidores como
el templado. Cada vez que habla del extrínseco, se añade templado. ¿Ya? ¿Estamos? Por acá. Ah, Dice, ahí sí. Human Sampling IC dice, mezcla de partidores y sonda, ¿ya? Para detectar RNA humano. Entonces, como no vamos a detectar al virus, ya sabemos que al tiro es, ¿cuál sería? ¿Homólogo o heterólogo? Sí. Heterólogo. Heterólogo, ¿cierto? Ya, extrínseco o intrínseco. Por Intrínseco. acá. Y acá, mezcla de templado, qué sé yo, mezcla de RNA sintético y sus partidores. ¿Ya? No quiero yo decirle la respuesta. Ustedes tienen que madurarlo y pensarlo, ¿ya? Entonces, ¿sigo o tienen más dudas? Seguimos entonces. Los controles entonces son necesarios, primero, porque tenemos que asegurarnos de que vamos a estar entregando resultados que son verdaderos positivos y verdaderos negativos, ¿cierto? Y para eso son esos controles. Y le voy a dar, en la prueba le voy a dar a eso, para que ustedes lo entiendan bien. Y esto es porque la técnica de PCR es bastante sensible, pero a la vez es fácil de inhibir. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir contaminación cruzada, contaminación desde el momento en que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio. Y todas esas cosas tenemos que irlas controlando. Recordemos entonces que las técnicas moleculares de PCR principalmente son capaces de detectar tanto microorganismos muertos, vivos, o sea, vivos, muertos, y también los agónicos. Entonces, en el caso de SARS-CoV-2, recuerden ustedes que las personas van a dar PCR positivo por varias semanas después de que las personas ya se recuperaron de la infección. Entonces, un PCR positivo en esos casos no tiene significancia clínica, tiene significancia más bien de tipo epidemiológica, de control, de varias otras cosas. Pero ya no tiene significancia clínica, no, la persona ya se sanó, ya se recuperó, ¿ya? Pero por 3 a 6 semanas, es decir, como por 3 meses más o menos, se estaba hablando de que una persona podía llegar a dar positivo un PCR después de haberse recuperado de la infección clínica, ¿cierto? Porque esos residuos entonces quedan en las células infectadas, que están medio morir saltando, el recambio celular tiene que ir ocurriendo, ¿ya? Entonces por eso se hacen tantos controles. Y lo otro es esto de acá abajo, la detección de niveles. El PCR es capaz de detectar entonces, y muchas veces no nos va a indicar la cantidad de microorganismos que está detectando. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el diagnóstico, ustedes saben, de orina. Para dar un diagnóstico positivo de orina, ¿cuántas unidades formadas de colonias tenemos que tener? ¿De acuerdo? 100.000. 100.000 unidades formadas de colonias. 100.000, o sea, un montón de bacterias. Cualquier número por debajo de eso, 5.000, 8.000, 10.000, 50.000, es negativo, ¿cierto? Se informa como que no hay infección, o sea, no tiene significancia clínica. Pero si esa misma muestra que tiene 4, 5, 10, 15 bacterias por ml, le hacemos PCR, nos va a dar positivo y va a dar tan positivo como uno que tenga 100.000 o 200.000. ¿Ya? El resultado va a ser más o menos el mismo. Entonces, la significancia clínica del hallazgo que nosotros vamos a estar entregando va a ser relevante respecto de qué es lo que ustedes van a estar informando. ¿Ya? Y el clínico el clínico, cuando hablo del clínico me refiero al médico, tiene que estar atento de eso, tienen que hacerle notar eso, ¿ya? Cuando se informa este tipo de resultados. Ahora, eso se puede bypassear, no sé si bypassear, pero se puede subsanar mediante PCR cuantitativo, donde te entregan una carga, ¿ya? Una carga de ácido nucleico, una carga viral o una carga bacteriana. Y en ese caso, colocarle un numerito al lado, decir tantas, qué sé yo, determinantes genómicos por ml, puede ser un dato muy relevante a la hora de tomar decisiones clínicas, en el momento de hacer el tratamiento. ¿Ya? Entonces, por eso, el que sea tan sensible el PCR es bueno, pero es malo a la vez.
Entonces, dentro de los controles de calidad, nosotros nos podemos encontrar con falsos positivos, falsos negativos, y pueden deberse a una mala recolección de la muestra. Por ejemplo, entonces ustedes tienen que ver que los tubos cuando llegan al laboratorio no lleguen chorreando, por ejemplo. Y es bastante frecuente que llegan con la tapa, como son estas tapitas con rosca, no las cierran bien, el tubito no queda, qué sé yo, parado, sino que lo tiran nomás en una bandeja y llega todo chorreado. Entonces, cuando abren el tubito ya no le queda muestra escasa. Y eso, hay varios elementos. Entonces, en esa muestra escasa, por escasa que sea, puede que sirva. No sé si recuerdan en el laboratorio cuando lo hicimos necesitábamos algo así como 8 microlitros de muestra, nada más. Y van a ser los controles internos los que después nos van a indicar si esa muestra, a pesar de que era escasa, era suficiente. Porque el control interno, el extrínseco, el heterólogo intrínseco, nos va a estar indicando si había harta celularidad, por ejemplo, dentro de la muestra. ¿Ya? Si el heterólogo intrínseco nos da un pic alto, un pic grande, significa que por escasa que sea la muestra era suficiente. ¿Ya? Ahora, la selección de los blancos. Normalmente a ustedes no les va a tocar hacer eso, sino que esto es producto de investigación, que sé yo, científica o de la farmacéutica o de las marcas que están desarrollando los kits. Pero también se pueden desarrollar, como les mencioné anteriormente, kit in-house. Los kits in-house significa hechos en casa, con partidores, qué sé yo, que, no sé, muchos hospitales trabajan con universidades y comienzan a desarrollar sus propios kits diagnósticos para identificar cepas que son prevalentes dentro del país, para el cual no se encuentran en el mercado porque no son muy relevantes en el mundo en general, pero sí en nuestro país. Entonces no están los kits diagnósticos así como llegar y comprar. ¿Ya? Entonces es importante tener presente algunas cosas al momento de seleccionar aquellos sitios blancos para hacer la identificación de los microorganismos. Y aquellos sitios blancos me refiero con el material genético, con el genoma. ¿Ya? Por ejemplo, vemos acá en esta imagen que nosotros podemos desarrollar o diseñar partidores para distintas zonas del genoma para identificar un microorganismo. Pero nosotros podemos querer identificar todos los microorganismos, qué sé yo, de la misma especie, por ejemplo, o del mismo género, sin discriminar especies o sin discriminar cepas o variantes. ¿Ya? Acá en este ejemplo tenemos el genoma, qué sé yo, de una cepa A y de una variante, qué sé yo, B, que la variante B carece, por ejemplo, de un fragmento que sí está presente en la cepa A. ¿Ya? Entonces, estos partidores diseñados para esta zona, para esta región del genoma, no van a amplificar con este fragmento de acá. Pero si nosotros utilizamos más de un par de partidores, más de un juego de partidores, vamos a poder identificar ambos. ¿Ya? Ambos. E inclusive si son de tamaños diferentes, vamos a poder incluso asignar qué tipo de variante es, si la variante A, la variante B. Y eso fue un poco también lo que hicimos con el diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2. No sé si recuerdan ustedes que los partidores estaban diseñados para detectar dos variantes del gen que codifica para la N, para la proteína N, la variante 1 y la variante 2. Claro que no los diferenciaba, pero no se le escapaban. ¿Ya? Era capaz de amplificar tanto la variante 1 como la variante 2. Entonces no iba a dar un falso negativo si que solamente tuviese partidores para una variante. Hay virus, pero de la variante 2 lo hubiese dado como un falso negativo, ¿cierto? Entonces, el colocar más de un juego de partidores puede ser muy relevante al momento de identificar los microorganismos cuando hay variantes, sobre todo virus que mutan con alta celeridad. Y lo otro es que tenemos que también diferenciar nuestros microorganismos de la microbiota acompañante, porque como son muestras clínicas, van a venir con, no sé si con harta, dependiendo del origen de la muestra, un liquiocefalorraquídeo probablemente no, pero una muestra de tejido, por ejemplo, o una muestra de orina, podría traer biota acompañante, o, por ejemplo, fecal, ¿ya? Y esa microbiota acompañante podría ser, por ejemplo, del mismo género, o de la misma familia. Y si nosotros estamos utilizando partidores que son demasiado conservados dentro de la familia de bacterias o dentro del mismo género, vamos a estar dando también falsos positivos
identificando microbiota como microorganismo patógeno. Ajá. ¿Sí? ¿Está bien por ahí o no? Digo entonces, una forma entonces de verificar que los partidores tienen especificidad es acá, en el sitio del NCBI, hacer un blast, y ahí se pueden cerciorar si esos partidores van a estar amplificando principalmente con nuestro microorganismo de interés y no con otros de la microbiota. Porque puede estar, no sé, pues el partidor puede enganchar con algún tipo de, no sé, pues de gen de planta o de, no sé, pues de algún roedor. Y ahí no importa tanto. Pero sí va a importar si es que está enganchando con microbiota normal del tracto, no sé, pues un gastrointestinal. Entonces, la forma de hacer la identificación es principalmente mediante sondas de hibridación. Entonces, si lo pensamos bien, los partidores para hacer un PCR son un tipo de sonda, solo que son sondas que permiten la amplificación y generación de productos de PCR. Y con sondas me refiero a que son capaces de hibridarse con una región específica del DNA templado. ¿Ya? Entonces, la hibridación mediante sondas es una de las principales formas para detectar la presencia de ácido nucleico. Y el PCR nos permite amplificar esa unión de la sonda al templado para nosotros poder observarla y evidenciarla mediante métodos que nos permiten evidenciar, ya sea un gel de agarosa o en un PCR en tiempo real mediante la formación de estos pics de fluorescencia. Entonces, acá vemos que estas sondas nos van a permitir detectar, ¿ya?, la presencia de ácido nucleico. Y las temperaturas entonces de milling, las temperaturas de melting, van a ser las que nos ayuden a diferenciar qué tan específicamente estas sondas se unen a nuestro sitio blanco. Entonces, hay varias otras herramientas o técnicas que nos permiten utilizar sondas, ya sea sondas marcadas o partidores. El Schadenblot, el Nordenblot, no sé si recuerdan ustedes cuáles son. En el Schadenblot lo que se hace es digerir DNA, puede ser genómico, plasmidial, se corre en un gel, se transfiere a una membrana, a un soporte sólido, y luego se hibrida con una sonda marcada. Y la sonda marcada entonces va a ir a unirse en el fragmento de DNA en el cual se encuentra la región de homología, ¿cierto? Y nos va a estar evidenciando la presencia del sitio. Ese es el caso del Southern. Y en el caso del Northern, lo que se fragmenta, lo que se corre en el gel de agarosa es RNA, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? John Southernblot desarrolló esta técnica, su apellido era Southern, que hacía con DNA, y cuando lo hicieron con RNA no hallaban cómo ponerle, así que dijeron, bueno, pongámosle Northern. Mediante amplificación por PCR, entonces, que los partidores son como sondas, solo que al estar uno forward y un reverse permite la amplificación del fragmento que está entre medio. Y también existe el RFLP fingerprinting. El RFLP es como un Schadenblot, ¿ya? Un RFLP es un Schadenblot. Pero si además utilizamos sondas radioactivas, se convierte en un fingerprinting, ¿ya? Con el PCR, en la guía de PCR tiempo real, yo les coloqué algo para que ustedes sean capaces de diferenciar qué significa esto de RT, PCR, QPCR, RT, QPCR. No sé si se acuerdan. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Este RT de aquí, ¿qué significa? Alguien iba a hablar, hable nomás. No. ¿Cuál RT, profe? Acá, miren. Acá le estoy mostrando con el cursor este RT. ¿Qué significa este RT? Real time. Sí. ¿Y qué más podría significar? Transcriptasa reversa. Reverse encryption, ¿cierto? Entonces, muchas veces llegan y los
los laboratorios llegan y le mandan RT-PCR y uno no está seguro a qué se están refiriendo. ¿Ya? Y es bastante normal y frecuente que eso ocurra, entonces se tienen que ir y preguntar, ¿esto es un PCR en tiempo real o estáis hablando de una transcripción? ¿Ya? Entonces, y el PCR en tiempo real no necesariamente es cuantitativo. Vimos en el diagnóstico de SARS-CoV-2 que es tiempo real, pero no es cuantitativo, no nos está indicando una carga viral. Entonces, el PCR en tiempo real no necesariamente es cuantitativo. Y cuando lo es, normalmente ahora ya se le coloca una Q por delante de quantitative. ¿Ya? Quantitative PCR normalmente es por PCR en tiempo real. Y por acá tenemos, por ejemplo, para virus que requieren de una transcripción reversa previa al PCR, el cual puede ser cuantitativo. Y ahí tenemos un RT-qPCR. ¿Ya? Entonces, hay que estar atento con eso para que no les pasen gato por liebre. Los PCR convencionales o de punto final, entonces, pueden utilizarse posterior, o sea, esta transcripción reversa y posterior PCR puede estar refiriéndose a esto, a un PCR punto final, pero de RNA viral. El RNA viral requiere de una transcripción reversa previo al PCR, ya no necesariamente a un PCR en tiempo real. Y el PCR en tiempo real entonces permite ¿qué cosa? Discriminar, cuando es cuantitativo, cargas subclínicas de microorganismos y diferenciarla de cargas patogénicas. Y eso pero es cuando es cuantitativo. Cuando es cuantitativo nos puede estar indicando una carga viral o una carga bacteriana, nos está entregando un resultado positivo, pero si es cuantitativo nos permite entonces saber si es subclínico o de importancia clínica o no. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos detalles respecto de los microorganismos que podemos encontrar en los diferentes tractos. Por ejemplo, en el tracto respiratorio. Ya todos más o menos sabemos que los microorganismos del tracto respiratorio se transmiten principalmente a través del aire, ¿cierto? Que son de fácil transmisión a través del aire, muchos de ellos. Hay otros, por ejemplo, del mono, ¿cómo se llama? La viruela del mono. Si bien se transmite a través del aire, requiere un contacto bien estrecho de personas que estén conversando cercanamente y por un periodo más o menos prolongado de tiempo. ¿Ya? En cambio, otros virus, como el SARS-CoV-2, no requiere una tanta estrechez en la interacción humana. ¿Ya? Basta con que estén, por ejemplo, encerrados en el mismo vagón del metro por un par de minutos para que se produzcan el contacto. Y la detección, entonces, los métodos más efectivos son, obviamente, métodos moleculares, cuando se trata de bacterias, virus o microorganismos que son de tipo fastidioso, que son difíciles de aislar, o cuando se requiere un diagnóstico rápido, ¿ya? Porque los aislamientos de los cultivos requieren al menos 24 horas para aislar, hacer el aislamiento primario, y después otras 24 horas más para hacer la identificación. Entonces, aquí hay una lista de los principales microorganismos del tracto respiratorio para los cuales las técnicas moleculares serían las más apropiadas. Por ejemplo, los micoplasmas. ¿Ya? Todos sabemos que cultivar micoplasma no es muy viable. Lo mismo que clamidias o las clamidófilas. Clamidófila pneumoniae, qué sé yo. Otras bacterias, por ejemplo, como la legionela, si bien sí se puede cultivar, pero producen una enfermedad que es bien complicada. Entonces, lo mejor es el diagnóstico rápido. La bordetela, todavía hay brotes que ocurren en nuestro país. Si bien ya se pensaba que esta es una enfermedad controlada y casi erradicada, han ocurrido varios brotes. Bueno, no ahora durante la pandemia, porque los niños no han salido, pero ahora que ya volvieron a las clases presenciales y la gente está retomando entonces la vida normal, yo creo que van a aparecer nuevamente brotes de bordetela. Entonces, los mejores para este tipo de microorganismos que son difíciles de cultivar son las técnicas moleculares, ¿ya? Para Streptococcus pneumoniae también y para Mycobacterium tuberculosis, claramente porque demora mucho el diagnóstico tradicional. Tenemos algunas de las razones por las cuales Bordetella pertussis es importante
hacer su diagnóstico de tipo molecular. Organismo difícil de aislar, no hay medio de cultivo confiable, principalmente el aislamiento primario. Una vez que ya se hace el aislamiento primario, después se acostumbra a los medios de cultivo y se puede mantener en el laboratorio, pero ese aislamiento primario muchas veces es casi imposible. Por lo tanto, un desarrollo, qué sé yo, de técnicas moleculares como el PCR, ideal. Ya hay varios blancos, sitios blancos que permiten la identificación inequívoca de Bordetella, sobre todo con una secuencia de inserción. No sé si recuerdan ustedes cuáles son las secuencias de inserción, pero son unos fragmentos de DNA que saltan de un lugar para otro, ¿ya? Pero normalmente estas secuencias de inserción como que se quedan en un tipo de cepa y se puede además hacer el seguimiento clonal de un brote epidémico. Para la legionela también. No sé si recuerdan ustedes la historia de la legionela, que se llama así por la reunión de los legionarios, donde hubo un brote importante en Estados Unidos debido a la contaminación de ¿qué? ¿Recuerdan ustedes de los reservorios donde se encontraba la legionela? En los aire acondicionados. Ahí se mete, se queda, crece, se alimenta de agua destilada prácticamente. Y cuando se prende el aire acondicionado y sale ese chorro de aire contaminado, pues, es capaz de contagiar a muchas personas. Bueno, produce una patología que es bastante complicada, entonces es mejor hacer el diagnóstico rápido e inequívoco de legionela. Para el tracto para el tracto urogenital, la gran mayoría de los microorganismos que nosotros vamos a estar identificando no va a ser Escherichia coli de la infección urinaria, pues. Estamos hablando acá de urogenital. Entonces, la infección urogenital principalmente son estas infecciones que están asociadas a la transmisión sexual, ¿verdad? Ahora cambiaron de nombre, se llaman ITS, infección o enfermedad, ETS o ITS, ya me confundí. Sí, son ITS ahora, infecciones asociadas de transmisión sexual. Muchos de estos microorganismos, por ejemplo, el treponema no se puede cultivar, ¿ya? Y las metodologías de diagnóstico convencionales eran bastante inespecíficas. Entonces, técnicas moleculares donde ya hay varios targets, ya varios genes que son propios, incluso, miren, el 16S-rRNA de treponema pallidum es un muy buen blanco para identificarlo, ¿ya? Para hacer su identificación inequívoca, a partir de distintas muestras. Recordemos que treponema pallidum produce este chancro, esta lesión chancroide en los genitales, pero duran un tiempo nomás. Luego remite, desaparece y posteriormente aparecen, qué sé yo, los gomas y otras alteraciones. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, entonces podemos identificarlo desde el líquido cefalorraquídeo, desde la placenta, desde el cordón umbilical, en el caso de que se esté sospechando de una transmisión vertical. Dígame. ¿A qué target se refería el 16S del RNA? Sí, acá está bien. Ustedes ven cuando yo muevo Sí. el cursor, ¿no? La flechita sí, acá. Recordemos que el gen que codifica para el rRNA 16S ya permite hacer árboles filogenéticos. Entonces, tiene regiones que son muy conservadas dentro de la familia y otras regiones que son no tan conservadas dentro de la familia, pero sí son conservadas dentro del género, y así sucesivamente otras regiones que son conservadas dentro de la especie, pero que se diferencian del género y de la familia, ¿ya? Entonces, el 16S-RNA es bastante versátil, entonces hay que identificar, sí, qué región es la que se va a utilizar para hacer la identificación, si se quiere identificar a nivel de especie, de género, de familia, qué sé yo, ¿ya? Otros genes, como por ejemplo las POL-A, que son esta polimerasa, también. Habitualmente las polimerasas son bastante conservadas, no hay mucha diferencia. Pero acá encontraron una región de la POL-A que aparentemente es especie específica de treponema pallidum. Los otros microorganismos que también se aíslan normalmente desde el tracto urogenital, por los micoplasmas, ureaplasma, ya que son difíciles de aislar, pues, o sea, en el aislamiento primario casi que medio imposible, y normalmente se utilizan estos, qué sé yo, medios que cambian de color por la urea, pero tardan, pues, al menos 24 horas, 48 horas, y hay que tener, qué sé yo, estas jarras de microaerofilia o microaerobiosis. Entonces, mediante técnicas moleculares, rápidamente, ¿ya? También acá se está utilizando, miren, el 16S-rRNA, en realidad es el gen que codifica
para el RNA-16S. Ya es DNA lo que se está buscando. Tanto para micoplasma, para ureaplasma, el Haemophilus ducreyi también, que produce ese chancro tan feo, Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis. ¿Ya? Todos estos son los microorganismos que nosotros podemos encontrar produciendo las ITS y que pueden tener un diagnóstico rápido y certero mediante métodos moleculares que permiten entonces a esa persona decirle, por favor, mantenga su pantalón cerrado por un tiempo. Necesitamos que primero se sane, ¿ya? Deje de esparcir la enfermedad y producir brotes epidémicos. Por otro lado, también las técnicas moleculares se utilizan para hacer la diferenciación e identificación de resistencia a antibióticos. ¿Ya? Recordemos que los antibióticos pueden ser estáticos o SIDAs, o sea, mantiene a la bacteria viva, pero en estasis, es decir, no sigue multiplicándose. Por ejemplo, ¿qué antibiótico recuerdan ustedes que es un bacteriostático? ¿Cuáles recuerdan ustedes como bacteriostático principal? Los aminoglicósidos, sí. ¿Y por qué? Porque no permiten la transcripción de las proteínas. No la transcripción. Digo, la traducción. La traducción, claro, la traducción. Entonces, inhiben la traducción. Entonces, la bacteria deja de producir proteínas, pero se queda ahí sin producir proteínas, pero se queda viva, ¿cierto? ¿Y qué bactericida conocen ustedes? ¿Que maten al microorganismo? La daptomicina podría ser. Lactomicina, porque ¿a qué nivel actúa? En la membrana. ¿Y qué le hace a la membrana? Cambia el potencial iónico y la revienta, ¿no? Se produce entonces una desintegración de la envoltura celular y por lo tanto se hace el vaciamiento de contenido citoplásmico de la bacteria y la bacteria muere, ¿cierto? Entonces, dependiendo del blanco al cual el antibiótico actúe, va a ser bacteriostático o bacteriolítico. Y eso va a ser importante hasta el momento de hacer el seguimiento de las infecciones, porque las técnicas moleculares nos van a permitir, por ejemplo, en el caso de los bacteriostáticos, vamos a seguir teniendo positividad en las muestras después de harto tiempo, a pesar de que la persona esté tomando el antibiótico apropiado. Pero la bacteria sigue ahí, sigue viva, sigue a medio morir saltando, pero ahí está. ¿Ya? Entonces, y también se pueden utilizar estos métodos diagnósticos para identificar genes de resistencia. Nosotros lo vimos en un taller, o sea, no en un taller, sino que en un laboratorio. No sé si se acuerdan de esta imagen, ¿sí? Donde podemos identificar en un solo tubo de PCR 3 genes, acá están, 3 genes asociados con la resistencia. Y nosotros podemos hacer entonces la identificación, no solamente hacer la identificación, sino que también separar cepas, porque estos vienen de pacientes diferentes. Entonces nosotros podemos decir que estos 2 pacientes no están relacionados. No se trata de un origen clonal. En cambio, acá estos 3 pacientes de acá, sí nosotros podríamos pensar que se trata de un origen clonal, que se trata de un brote epidémico, porque tienen un perfil muy similar, ¿ya? Y la identificación entonces de los genes asociados con resistencia se utiliza harto para hacer, entonces, para tomar decisiones respecto del seguimiento de los antibióticos, cuando los antibióticos no están funcionando, cuando la terapia antibiótica no está funcionando, y para decidir cuáles son los antibióticos a los cuales se les va a cambiar al individuo, ¿ya? Se pueden hacer estas técnicas moleculares. Se pueden hacer previo al inicio del tratamiento antibiótico o durante para hacer los cambios y las modificaciones cuando las terapias antibióticas no están funcionando. Y también como parte de la epidemiología molecular para hacer el seguimiento de brotes. Acá teníamos algunos de los blancos, ¿sí? Aquellos antibióticos que actúan a este nivel acá, del ribosoma, como los macrólidos, los aminoglicósidos, lo que hacen es detener la síntesis proteica, pero la bacteria no se muere. En cambio, los que actúan acá, las beta-lactamasas, qué sé yo, o sea, los beta-lactámicos, claro, actúan a nivel de envoltura celular, la rompen y la bacteria muere, liberando el contenido.
los que actúan acá a nivel de ácido nucleico, por ejemplo, las quinolonas, las que actúan a nivel de la adenina-quirasa, ¿qué harán? ¿La matan o la ponen en estasis? ¿Qué dicen ustedes? Bacteriostática. Bacteriostático. Entonces, esto ustedes ya lo manejan bien, ¿cierto? Esto es de microbiología, así que lo vamos a pasar. Los mecanismos de resistencia también los vamos a pasar, ustedes ya se los conocen. Mecanismos de resistencia. Ya, acá un poco más importante. Veamos. Muchas veces, en los laboratorios ya un poco más grandes, se determina la CIM, la concentración mínima inhibitoria, de manera rutinaria para los microorganismos que se están aislando. Eso lo hacen con un equipo que se llama Phoenix. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que van a informar al médico, al clínico, va a ser la CIM, no solamente un positivo o negativo, o sea, un resistente o un sensible, sino que le pueden informar incluso la CIM. Pero hay ocasiones en las cuales la CIM está en el límite y no estamos seguros si el microorganismo es resistente o es sensible. En estos casos se pueden utilizar entonces estos métodos moleculares como el que está acá, este de acá, identificar la presencia de aquellos genes que se asocian con la resistencia a la cual nosotros acá no estamos muy seguros de si efectivamente el microorganismo es o no es. Pero lo podemos confirmar o descartar mediante técnicas moleculares e identificación de los genes asociados con esa resistencia. ¿Ya? Resistencia como un MEC-A, por ejemplo, de estafilococo, o las protein binding contra la penicilina, hay varios, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, en bacterias como los enterococos vancomicina resistente, identificar cualquiera de los genes asociados a la resistencia a vancomicina es bastante relevante, porque suelen producir brotes bastante complicados de manejar los enterococos, y cuando ya son resistentes a vancomicina, como que no hay otra cosa que darle, como que se acaban las alternativas terapéuticas. ¿Mm? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, los genes de la girasa. Los blancos del ciprofloxacino, por ejemplo, otra fluoroquinolona, es la DNA girasa, y mutaciones en la DNA girasa hace que la bacteria sea resistente. Entonces, también se pueden hacer esta identificación del tipo, o sea, de la cepa, de la variante de DNA girasa que está presente en una cepa para catalogarla como resistente o multiresistente. ¿Ya? ¿Cuáles serían las ventajas entonces de la detección molecular de resistencia? Que las mutaciones en genes son una evidencia fuerte de resistencia. Entonces, si nosotros estamos viendo que el gen está presente, fenotípicamente lo más probable es que lo vamos a encontrar. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si está el gen, lo más probable es que al hacer el antibiograma va a demostrar el fenotipo. El fenotipo es resistente a. Entonces, ya que hay una fuerte correlación entre que tenga el gen y el fenotipo, en ocasiones, y en los lugares más del primer mundo, más adelantados, antes de comenzar a hacer la terapia antimicrobiana, muchas veces le hacen una genotipificación de genes de resistencia, y eso sale más o menos rápido. Un PCR dura 1 hora, ¿no? Y los resultados se pueden tener dentro de la mañana, qué sé yo, antes de que los médicos comiencen a darle la terapia antibiótica. ¿Ya? Y bueno, otras ventajas son la detección rápida antes de tener el resultado del cultivo. Recuerden que un antibiograma convencional tarda 48 horas, porque son 24 horas para aislar, después 24 horas más para hacer la lectura. Claro que los equipos Phoenix en la actualidad están requiriendo mucho menos que eso. ¿Ya? En la actualidad están requiriendo dentro del día, me parece, y ya se pueden obtener los resultados de antibiograma a partir de la muestra aislada, parece. Entonces se necesita igual las 24 horas de aislamiento del microorganismo. Pero el resultado del antibiograma parece que aparece durante la mañana del día siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es todo esto de lo que yo le estaba hablando de epidemiología molecular y de orígenes clonales? La epidemiología, entonces, una epidemia es la propagación rápida de una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Esa es como la definición de la Organización Mundial de la Salud.
y se reporta en individuos que no se encuentran relacionados, es decir, el microorganismo de alguna forma estuvo saltando desde un origen y contagió a varias personas. ¿Ya? Desde ahí entonces sale la epidemia. Un brote, a diferencia de una epidemia, las personas sí están relacionadas. ¿Ya? Por ejemplo, una familia. Todos comieron la misma mayonesa contaminada con salmonela y todos van a parar a la posta, qué sé yo, con guatalgia. Ahí tenemos entonces un brote epidémico donde las personas, los individuos sí están relacionados, pero no es una epidemia porque no se ha diseminado dentro de la población. Una pandemia, todos sabemos que cuando esa epidemia no solo se disemina dentro de una población, sino que traspasa barreras como de las fronteras y llega a varios países. Entonces la epidemiología se trata de determinar cuándo estos aumentos en casos, número de casos de un microorganismo, responde a un desarrollo epidémico o de brote. ¿Ya? Eso es lo que están tratando de hacer nuevamente el epidemiólogo, tratando de ver si los aumentos en la incidencia se trata de una epidemia o simplemente aumentó la incidencia, nomás por otras causas, donde no están relacionados. Y la epidemiología molecular son las técnicas moleculares utilizadas para la epidemiología, ¿ya? Para esto de la colección de muestras, análisis de información clínica, microbiología, qué sé yo, bla, 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 todo mediante análisis genéticos, entonces, del material genético del microorganismo, ya sea DNA o RNA en el caso de los virus RNA. Entonces, la diferencia del análisis fenotipo de la biología molecular es que en el análisis fenotípico es mucho más lento, porque se tienen que estar haciendo los estudios, se tiene que aislar primero el microorganismo y después se hace, por ejemplo, la clasificación bioquímica. Y ese es un análisis fenotípico. El fenotipo de la bacteria está mostrando si, no sé, si degrada la trealosa, la maltosa, qué sé yo. ¿Ya? Y dentro de estos análisis fenotípicos están el biotipo, que es el crecimiento en distintos tipos de medios nutritivos, principalmente los azúcares, actividad, la susceptibilidad antimicrobiana, pero eso también aparece después de las 48 horas, la serotipificación, que es un método muy importante para la clasificación, por ejemplo, de salmonela, pero también necesitamos, es bastante limitada porque hay que tener la batería de suelos, ya para hacer la serotipificación. Y la clínica de bacteriófago ya no se está utilizando mucho, es muy compleja, y las proteínas. Bueno, en la actualidad las proteínas como que la están llevando, ¿ah? Porque por un tiempo se puede decir que ya, este fenotipo de proteína, hacer geles 2D, un cacho, es súper complicado. Pero en la actualidad en muchos laboratorios de diagnóstico se está utilizando proteómica, los MALDI-TOF. No sé si les suena el MALDI-TOF. ¿Alguien ha escuchado hablar de él o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, por ejemplo, en el San Borja Arriarán, hospital público, el diagnóstico de los microorganismos se hace casi exclusivamente mediante MALDI-TOF. El MALDI-TOF lo que hace es detectar los patrones de proteínas, de péptidos, para asignar entonces una especie. Entonces, esto de la identificación de proteínas dentro del fenotipo se está revirtiendo, ya está convirtiéndose en algo muy importante. Muy importante, no el que se usa por electroforesis, sino más bien el que se aplica mediante MALDI-TOF. Y luego tenemos entonces los métodos genéticos o genómicos para la clasificación, para la identificación entonces y diferenciación de distintas cepas, para asignar orígenes clonales o no. ¿Ya? Se puede hacer análisis de plasmidio, análisis con enzimas de restricción. Acá hay una técnica de la cual vamos a hablar, que es el Pulse Field Electrophoresis, que permite que todas estas otras técnicas de análisis de plasmidio, análisis de restricción, se puedan realizar y se pueden interpretar, qué sé yo, los resultados que estos producen. Ribotyping es tipificación de ribo, de RNA, eso es todo. Luego hay otras técnicas como PCR raro, ya el RAR, PCR, que son utilizando partidores random, cosas raras. También las combinaciones pues, de PCR con RFLP, la combinación de PCR con fingerprinting y ya sé. Entonces, en la epidemiología molecular se utilizan métodos de tipificación que se basan en la premisa que, y vamos a ver que es
que aislados relacionados clonalmente, es decir, que provienen de una única bacteria, una mutante original, comparten características moleculares, claro, bien, todas del mismo origen, y que esas características moleculares pueden ser diferentes de otros aislados que no están relacionados. ¿Ya? Esa es la premisa de la epidemiología molecular, que nosotros podemos atribuir un origen clonal o una expansión clonal del microorganismo y que por alguna razón se hizo más exitoso y se está diseminando con mayor velocidad dentro de una población y nosotros podemos diferenciarlo. Entonces las tecnologías moleculares proveen las alternativas analíticas a niveles que van de lo cromosomal a incluso a secuencias nucleotídicas. ¿Qué me refiero con de nivel cromosomal? Que podemos, por ejemplo, tomar el genoma completo, lo fragmentamos con enzimas de restricción y después podemos ver un bandeo. Pero esos bandeos casi nunca se pueden ver, bandas, ¿ya? Cuando es DNA genómico. Pero sí podemos secuenciar fragmentos grandes de DNA y al secuenciarlos comparar esas secuencias entre distintos aislados para definir si se trata de un origen clonal o no. Entonces los métodos genotípicos sumados a los métodos fenotípicos, porque normalmente primero se hace el aislamiento del microorganismo y su clasificación fenotípica, ya mediante la batería bioquímica. Posteriormente se hacen los análisis genotípicos. Ambos dos sumados permiten entonces una mayor capacidad de discriminación y determinar si efectivamente estamos frente a un brote o no. Uno de los métodos que se utilizaba harto, y estos son como especies específicas, por ejemplo, para Klebsiella pneumoniae se utilizaba mucho el patrón de plasmidio. Estos de acá que están viendo, este gel de agarosa, son patrones de plasmidio, patrones plasmidiales, porque Klebsiella pneumoniae tiene varios plasmidios, pero Escherichia coli no tiene tanto. Estafilococo tiene un par, entonces no sirven mucho. Entonces, los patrones de plasmidio para algunas especies sí son buenos, pero para otras no lo son tanto. Y el problema con los patrones de plasmidio es como a menos lo que ven acá ustedes. Asignar tamaños de banda es re complicado, es re difícil porque como los plasmidios son circulares y dependiendo de la torsión que tenga, el número de ligamentos, pueden migrar el mismo plasmidio diferente en un gel. Entonces es difícil asignarles entonces un patrón determinado, por ejemplo, a la muestra 1, es como decir, este es su patrón y puedo compararlo con todas las otras muestras que tengo acá y decir si son iguales o no. ¿Ya? Se han dejado un poco de usar. ¿Qué es lo que se puede usar para utilizar los patrones de plasmidio? Hacer digestiones por encima de restricción. Entonces, de esa manera se linealizan los plasmidios y van a estar entregando bandas discretas y vamos a saber exactamente cuál es su peso molecular, al compararlo con un estándar de peso molecular, y ahí empezar a ver, qué sé yo, diferencia en los bandeos. Pero esa diferencia en los bandeos puede ser un poco difícil también de observar. Entonces, de ahí viene que esta diferencia en los bandeos se llama RFLP, ¿ya? RFLP, que significa algo así como la diferencia en el largo de los fragmentos de restricción. ¿Sí? Que se producen fragmentos de restricción de distintos largos. Luego de hacer este RFLP, lo que se puede hacer es utilizar una sonda que vaya dirigida a una región determinada. Y esta sonda, entonces, nos permite hacer lo que tenemos acá a la derecha, que es el fingerprinting. Entonces, para que sea fingerprinting, tiene que pasar primero por un RFLP, luego por una sonda, y la señal de la sonda es el fingerprinting. Y mediante este fingerprinting podemos ver que la cepa 1 y la cepa 2 son diferentes. ¿Ya? La cepa 3, incluso, más diferente todavía. Tiene 2 señales. Y la cepa de acá del carril 4 es la misma que la cepa 1. ¿Ya? La que está en el carril 1 y el carril 4 son la misma cepa. Y hay 3 tipos de cepa en estos aislados. ¿Ya? Estos pueden ser aislados clínicos, provenientes de un brote. Entonces le vamos a decir, mira, aparece brote, pero solo 2 de ellas están relacionadas, las otras 2 no están relacionadas ni entre sí, ni con ninguna de las otras. No es un brote. ¿Ya?
Coincidió nomás que llegaron 4 personas al hospital a hospitalizarse con la misma bacteria, pero no es la misma bacteria, es la misma especie. ¿Ya? Y algo que les había mencionado antes era estos pulse field de electroforesis de los PFGE. ¿Ya? En español, para más sencillo, electroforesis de campo pulsado. Esta electroforesis de campo pulsado lo que nos permite hacer es esto de acá. ¿Ya? Que estas bandas se migren, las que son del mismo tamaño, exactamente a la misma velocidad y que nosotros podamos discriminar exactamente dentro de varias, en todos los carriles, todas las bandas que son del mismo tamaño van a migrar todas a la misma velocidad. Ya que eso, ustedes ya han hecho geles de gaseosa, ven que no siempre se van desplazando, no siempre van migrando iguales. ¿Ya? En cambio, en un pulse field gel electroforesis, sí. ¿Ya? Y estos son unos equipos, yo no sé por qué son tan caros, valen como 20 palos. Estos son cámaras de electroforesis nomás, una cámara de electroforesis donde tiene varios electrodos, están en ciertos ángulos y se van intercalando los pulsos de corriente que se van a estar emitiendo para ir como compensando el movimiento errático que puede tener un producto PCR o un fragmento de restricción dentro del gel. Entonces, los geles de pulse field se ven así, todos bien ordenaditos, ¿ya? Los fragmentos. Acá vemos, por ejemplo, que estos dos no es lo mismo que estos dos de acá, ¿ya? Porque acá hay una diferencia. Y dentro de un pulse field, esta pequeña diferencia lo hace ser diferente, ¿ya? No es que migraron diferente, no es que migraron raro. ¿Mm? ¿Ya? Ese es el pulse field gel electroforesis o geles en campo pulsado. Se utiliza harto para la clasificación, sobre todo de los tipos ST, ¿ya? Cuando le ponen ST delante de una cepa es porque se hizo generalmente la clasificación por pulse field, y se le asigna un número y que ya está en banco de datos. Entonces, cuando ustedes tienen una cepa que tiene un ST con un número, significa que ya fue perfectamente identificada. Entonces, existen herramientas bioinformáticas, por ejemplo, estos software que después de hacer la corrida electroforética, ¿ya? Que tenemos las bandas, si estas bandas son muchas y las muestras son muchas también, lo que hace este equipo es tomar una fotografía, toma una fotografía de todo esto y luego asigna carriles. Entonces va a estar los carriles con los estándares de peso molecular y cada carril por separado de cada una de las muestras. Y cada carril entonces va a recortar el equipo, un carril aquí, ¿sí? Con todas las bandas que están. Y eso es lo que va a aparecer acá. Entonces, de izquierda a derecha están las bandas de un carril. Y lo pega, y lo compara después con los otros carriles. Pues. Entonces, el equipo va a ser capaz de identificar entonces el patrón de bandas y luego identificar qué tan diferentes son estas bandas entre sí o qué tan iguales son estas bandas. Por ejemplo, acá el B y el 1 son iguales y por acá va a estar asignando, por ejemplo, estas dos cepas, la H0055 con la H0059, ¿ya? Son idénticas, ¿ya? Sus patrones son idénticos. Y por lo tanto arma una suerte de árbol filogenético donde coloca aquellos patrones que son idénticos juntos a los que más se le parecen más cerca y a los que menos se parecen más alejados. ¿Ya? Y eso nos permite, por ejemplo, acá identificar 1, 2, 3, 4 orígenes clonales y entre ellos algunos más emparentados. Por ejemplo, este de aquí está bien emparentado con este grupo de acá, el grupo C y el grupo D están muy emparentados, pueden tener un origen clonal compartido y que después se fue diferenciando de acá. Estas herramientas entonces permiten hacer el seguimiento de brotes principalmente y hacer epidemiología molecular para tomar decisiones ya no de nivel clínico, sino más bien epidemiológico, acerca de conducta a seguir de tipo, que sé yo, ministerial. ¿Ya? A nivel del ministerio, ellos requieren de esta información para tomar medidas, por ejemplo, de cierre de locales y qué sé yo. Entonces, dentro de estos geles de campo pulsátil, nosotros podemos ver, por ejemplo,
que si no encuentran ninguna diferencia en los patrones entonces de banda, por ejemplo, cero diferencia, la cepa testeada es la misma que la cepa B. Y la cepa B acá están hablando como la cepa B de aquí, sería como la original, o la del brote. ¿Ya? ¿Quieren ver cuáles de todas ellas se le parece? Entonces vemos que hay una que es idéntica. ¿Ya? No hay diferencia entre las bandas, por lo tanto, el software les dice que lo más probable es que sea la misma cepa. Si hay una diferencia, o entre 2 a 3 fragmentos diferentes, la cepa testeada está estrechamente relacionada. Entre 4 a 6, el aislado está posiblemente relacionado con el brote, pero más de 6 diferencias, no, el sistema asume que son cepas diferentes y que no están asociadas con el mismo brote. ¿Ya? Ahora, algo les quería mencionar acerca del RAP. Este RAP es un PCR, pero que utiliza random primer, ¿ya? Primer al azar, por eso se llama RAP. Y va a generar patrones. Entonces va a generar, por ejemplo, aquí un patrón de productos de amplificación que es más fácil de ver que si nosotros hiciéramos digestión, por ejemplo, con enzima de restricción en un DNA genómico. Entonces aquí vamos a estar generando, mediante este RAP, un patrón determinado para una cepa. Que luego lo podemos ir comparando con aislados de otros pacientes y verificar si son iguales sus patrones o no, ¿ya? A partir entonces de este PCR mediante estos partidores al azar. También se pueden utilizar otras herramientas que creo que también las han estado viendo para la identificación, por ejemplo, de individuos, que son estos STRs o BNTRs. En bacterias y en microorganismos también hay elementos que son repetitivos. Y estos elementos repetitivos, pero que no se encuentran en todos los tipos de bacterias. ¿Ya? Entonces, esta es una técnica que se puede utilizar en algunas bacterias que tienen elementos repetitivos. Como tienen elementos repetitivos, estas técnicas se pueden utilizar. ¿Ya? Y estos elementos repetitivos lo que permiten entonces es generar productos de amplificación que van a generar también patrones dependiendo de cuántas veces esté repetitivo, o sea, esté repetido este elemento repetitivo, va a generar el producto PCR más grande o más pequeño, y si tenemos varios juegos de partidores, se pueden generar estos patrones entonces que nos permiten diferenciar distintas cepas. Entonces, otros métodos de genotipificación ampliamente utilizados, ya vimos el fingerprinting, puede ser de plasmidios, y donde se utilizan estas enzimas de restricción para generar entonces primero el RFLP. También se puede hacer directamente RFLP, lo que no es muy útil porque muchas veces se generan unos bandeos que son imposibles de diferenciar, y por eso es mejor hacer primero el RFLP y luego el fingerprinting. Luego tenemos una técnica que es muy parecida al RFLP, pero acoplando la PCR. Entonces tenemos Amplify Fragment Length Polymorphism, ¿ya? El AFLP. La identificación de elementos repetitivos, como vimos, el ribotyping, el SPA typing, que es un tipo específico de genotipificación para estafilococo, o la tipificación mediante multilocus, los MLST. Y esto, multilocus sequence typing, es una técnica que se utiliza dentro de los pulse field del electroforetic, ¿ya? Estos multilocus sequence typing permiten diferenciar mediante enzimas de restricción y posteriormente análisis en electroforesis por campo pulsátil, y se le entrega este código, ¿ya? Que se abrevia, bueno, el nombre del código es MLST, pero normalmente se abrevia simplemente con LST, y luego viene un número, ¿ya? Eso se sube a un banco de datos, a una base de datos, y en realidad el patrón se sube a la base de datos, y la base de datos nos va a entregar el código, el número que corresponde. Y vamos a ver si efectivamente se trata de una cepa epidémica o no.
Acá les tengo una comparación, una tabla comparativa nada más, donde podemos ver que hay técnicas que son más favorables para discriminar una cosa. Su capacidad, por ejemplo, para la tipificación o para la discriminación, ¿ya? Hay técnicas que son buenas en todo, ¿ya? Tanto para tipificar, qué sé yo, durante por ejemplo, para técnicas de epidemiología molecular, o por acá, el poder de discriminación, el análisis de plasmidios, ¿ya? Es solo bueno, 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 alto, en términos de que es fácil de hacer. En cambio, los gels, el campo pulsátil es alto en casi todo, pero no es tan fácil de hacer. Los RFLP es bueno, 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 fácil de usar, según ellos. El PCR RFLP es bueno, moderado por acá en el poder de discriminación. Y así, ¿ya? Ahora, con virus. Hemos estado hablando mucho de bacterias, de virus, también he estado intercalando más o menos las consideraciones que tenemos que tener. ¿Ya? A diferencia de las bacterias, entonces, los virus son mucho más lábiles, mucho más difíciles de mantener, sobre todo cuando se trasladan, qué sé yo, desde la muestra donde se toman en el hospital hasta llegar al laboratorio, que requieren entonces de estos medios de transporte. Lo otro es que muchos de los virus para los cuales se hace diagnóstico molecular son virus de tipo respiratorio. Y la mayoría de los virus respiratorios, como los paramisovirus o los coronavirus, son de RNA. Y el RNA ya sabemos es lábil, es sensible al ambiente, entonces tiene que ser transportado velozmente y en medios entonces de transporte apropiados. Y lo otro es que el diagnóstico para virus entonces se hace re complejo mediante métodos tradicionales. Se pueden cultivar en cultivo celular. Es sumamente costoso el cultivo celular, es sumamente costoso. Y además, una vez que se cultiva, nosotros podemos ver el daño citopático, ver que hay una infección viral en el cultivo, es decir, el cultivo es positivo, pero es muy difícil decir qué tipo de virus es, ¿ya? Porque el daño citopático normalmente es bien inespecífico. Entonces, para virus, las técnicas moleculares o las técnicas inmunológicas son las más apropiadas para hacer el diagnóstico. En el caso que se requiera, pues la mayoría de las veces los rinovirus, bocavirus o virus, qué sé yo, de resfrío común, normalmente uno se enferma, pasa 3 días con fiebre, moquillento, y luego de los 7 días te sientes mejor y ya vuelves a la pega o al trabajo y ni siquiera fuiste al médico, ¿cierto? Entonces, para la genotipificación viral, exactamente las mismas herramientas de tipo molecular, PCR principalmente, RFLP y secuenciación. Los genes virales mutan mucho más rápido que las bacterias. Así que la secuenciación en estos casos es la más apropiada, ¿ya? Las mutaciones virales se van sucediendo de año con año, y las cepas que son prevalentes, por ejemplo, y normalmente son de tipo estacional, las virales, entonces las de esta estación del año muchas veces pueden cambiar y mutar para la estación, la misma estación del año siguiente. Y en suma, podemos decir que los métodos moleculares ofrecen una detección sensible y directa de los microorganismos. Directa porque pueden utilizarse directamente desde la muestra biológica, no es necesario el aislamiento previo del microorganismo. Debido a su alta sensibilidad y especificidad, eso sí se requieren controles de calidad adecuados. Normalmente control positivo, control negativo, pero también se requieren controles internos, ¿ya? Y esos controles internos ya vimos que pueden ser homólogos, pueden ser heterólogos, pueden ser intrínsecos, pueden ser extrínsecos. Muchos métodos moleculares entonces se están utilizando para tipificar cepas, y esto ayuda entonces a toma de decisiones, pero ya a nivel ministerial, a nivel de epidemiólogos para asignar, qué sé yo, brotes, cierre de locales, qué sé yo, inicio de cuarentena y ese tipo de cosas. Los procedimientos entonces de amplificación la señal blanco mediante primers o sondas o regiones transcripcionales se pueden utilizar también para verificar carga viral. Y esto se puede hacer mediante técnicas que sean cuantitativas.
esta clínica cuantitativa, el que más se utiliza es el PCR en tiempo real. ¿Ya? El PCR en tiempo real, si uno hace una curva de calibración durante la corrida de PCR, luego esa señal de fluorescencia que entregan las muestras se puede interpolar con esta curva de calibración y tenemos entonces, podemos asignar una carga viral o carga bacteriana, lo que puede ser bastante relevante al médico para tomar una decisión clínica respecto de si hacer tratamiento o no hacer tratamiento. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos por hoy. No sé si tienen preguntas, chiquillos. Profe, pregunta? ahí puede subir Sí. ese PPT que al menos yo no tengo en el del aula las últimas como 5 diapositivas. ¿Sí? Sí, profe, yo tampoco. Sí, la de virus mental. Ah, ya. Voy a actualizar eso entonces y se la subo al aula. ¿Qué les parece? Gracias, profe. Uh-huh. ¿Y dudas, preguntas acerca de la materia? ¿No? No. Vamos a descansar entonces. A descansar, a tomar agua y hidrátense, ya va a ser hasta calor de nuevo.